más actualizado, bueno, o en ese mismo artículo del 2016 dicen que esa misma definición ya está siendo cuestionada. Proponen esta otra, que es la segunda que ven acá, y prefieren decir que el dolor es una experiencia angustiante, eso para quitar eso de emocional desagradable. Ellos dicen que quizás permite la confusión desde el punto de vista emocional. Aquí la dejan más clara, dice, no, es una experiencia angustiante asociada con daño tisular real o potencial, eso pues queda igual, es muy llamativo esto, que también el daño potencial de los tejidos puede interpretarse como dolor, y agregan estos componentes, que son los componentes sensoriales, que ya lo tenía la anterior, pero aquí aparecen los emocionales, cognitivos e incluso sociales. O sea que las personas podemos manifestar dolor bajo un contexto social. En resumen, para no dar muchas vueltas, que no es la intención del artículo, el dolor es de esas experiencias que todavía son un reto para definirlo en el plano científico, porque pues todavía no sabemos qué es. Palabras más, palabras menos, es eso. ¿Qué sabemos? Que es una sensación para protección. O sea, es un mecanismo evolutivo que tenemos los animales, e incluso se pudiera decir que los vegetales, aunque ahí sí pues no tenemos, o bueno, o no sé qué tanto han avanzado ahí, pero que es una sensación que nos regala o que nos crea nuestro cerebro con una finalidad, y es alejarnos de situaciones o de estímulos que sean potencialmente peligrosas y que puedan dañar o los tejidos o las células o la integridad de los órganos. Esa sensación es parecida al resto bueno, es parecida, se produce igual que las otras sensaciones, como todos los órganos de los sentidos. O sea, el acto de ver, oler, el tacto, que va a estar muy próximo al dolor. Todo eso realmente es un imaginario que nos vende el cerebro, nos crea el cerebro, pero pues que hasta ahí sabemos. Entonces, como es algo tan difícil de deducir y que todavía, pues no, de definir, y que todavía no la tenemos totalmente clara, pues aparece un término muy importante para poder hablar de algo. O sea, o si no, ya la charla se acabó. El dolor es algo que nos vende el cerebro para que nos alejemos, punto. Pero no, el término que se usa en ciencia es nocicepción. ¿Y qué significa? La nocicepción es parte del mismo dilema, es decir, como es una sensación, estamos en un plano difícil de caracterizar. Sin embargo, podemos ir armando los componentes del positivismo, o sea, desde el método científico. Podemos ir mirando las rutas que terminan generando esa sensación que llamamos dolor, y esas rutas las vamos, pues el fenómeno completo lo vamos a llamar nocicepción, y a las rutas las vamos a llamar rutas nociceptivas. Lo de noci viene de la raíz noxa, que significa algo pues que genera, algo que es peligroso, algo que puede generar daño a un individuo. Pues esa es la introducción. En ese sentido, pues la propuesta del autor, basado en cómo armar un mapa fisiológico, parte de las siguientes características. Primero nos dice, hay diferentes noxas que pueden dañar pues que pueden ser peligrosos para un animal. Esas diferentes noxas, que vamos a empezar a llamar más bien estímulos nocivos, miren que nocivos también tienen la misma raíz, pueden ser de tipo térmicos, pueden ser químicos, mecánicos o incluso inflamatorios. Lo inflamatorio es muy interesante porque es la ruta nociceptiva que parte del interior del animal, o sea, desde el mismo medio interno del animal que esté sufriendo procesos de inflamación, también puede generar dolor. Los otros pueden ser o internos, pero la mayoría de las veces son desde el medio externo, desde el medio ambiente. Eso pues lleva a puntos diferentes a nivel de la piel de un animal. Ese es un dato donde ya aquí hay que hacer un paréntesis, y el autor también nos lo hace. El artículo no pretende hablar de dolor visceral, que sería pues otro artículo, aunque nos da a entender que las rutas nociceptivas pues se parecen mucho, y en algún puntico nos da algunos tips. En este caso pues vamos solamente a hablar de que hay un número de redes, pues que estas señales nocivas deben ser entendidas por células ubicadas en toda la piel del animal.
Y esos sensores o receptores deben establecer una comunicación, deben tener una vía de comunicación con el sistema nervioso central. Debe llegar hasta el cerebro y en el cerebro pues tendremos la interpretación de lo que es el dolor. O sea, cuando decimos no es que a mí me duele, yo estoy sintiendo dolor, ahí aparece ese mundo imaginario que nos crea nuestros bonitos cerebritos. De la misma manera, desde el cerebro pueden venir señales que terminen de armar el mapa. Por ejemplo, como lo decíamos al inicio, pues tener reflejos de retirada, o sea, activar algunos músculos que generen una retracción hacia el estímulo nocivo. Ese es el mapa general. Si vamos entonces por partes para ir definiendo cada una de ellas, tenemos que acá, en esas células receptoras o en esos sensores de la piel, ocurre un fenómeno de transducción. Esto significa transducir una señal de un tipo hacia otro tipo diferente. Me explico. Las señales químicas pues, son estímulos de sustancias químicas que pueden irritar, por ejemplo, a los sensores de la piel. Esos sensores deben traducir esa señal química en una señal eléctrica, lo que ya nos muestra que las células encargadas de llevar toda esta información van a ser neuronas. O sea, es traducir una señal química o mecánica o de temperatura en una señal eléctrica, en una corriente eléctrica, que podemos medir a través de electroneurología, por ejemplo. Esta segunda etapa sería la etapa de transmisión, o sea, llevar lo que se está sensando y transduciendo a nivel de la piel, toca transmitirlo hacia el sistema nervioso central, que debe pues llegar o se debe proyectar hacia diferentes áreas del cerebro, donde va a ocurrir un fenómeno de integración de señales y se va a modular esa señal. Esto aquí ya pasa a ser algo como un centro integrador de información. Imagínense solamente que aquí estamos poniendo un puntito amarillito sobre la perrita, que entre otras pues es Policarpa salabarrieta, o sea, la pola. Me gusta más pola porque por otras cosas. En fin, entonces aquí ocurre la integración de esas señales que vienen desde todos los puntos donde hay receptores de la piel. Viene la percepción, o sea, crear la sensación de dolor, y en la misma ruta de proyección y modulación salen señales desde el cerebro que viajan por el sistema nervioso central y que generan la última etapa, o sea, la etapa de modulación, que parte de la interpretación que hace el cerebro para modular la ruta nociceptiva. Entonces, todos estos pasos es la ruta de la nocicepción que aplica para el dolor agudo. Ah, y segundo paréntesis, el autor también nos aclara que en el artículo pues, no hablará del dolor crónico. ¿Por qué? Bueno, no, el por qué no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico es su duración. El dolor agudo es un dolor que ocurre en un periodo corto de tiempo, que normalmente puede ser de diferentes intensidades, pero se asocia con una alta intensidad, pero que dura poco en el tiempo, o sea que rápidamente se desaparece. El dolor crónico es aquel dolor que tiene diferentes niveles de intensidad, pero que tiene mayor duración en el tiempo. Quizás para los veterinarios y para los médicos, el dolor crónico realmente es el reto. O sea, a la hora de la clínica, los pacientes con dolor agudo, quizás pueda ser un poco atrevido con los colegas clínicos, pero no es mi intención, simplemente es narrar que el dolor agudo es mucho más fácil de evidenciar y de tratar en muchas oportunidades. El reto es tratar a un paciente que tenga dolor crónico, o sea que incluso con los tratamientos todavía siga manifestando dolor. Entonces, pues ese no lo trataremos hoy, aunque pues las rutas nociceptivas son básicamente las mismas, pero ocurren diferencias a nivel de la integración y de la modulación y por acá en otras partes que ya iremos ahí mencionando. Otra cosa que es muy interesante para los veterinarios es que esta percepción es, pues, ya dijimos que es difícil de medir, pero es difícil de medir en humanos. En animales es doblemente difícil de medir, porque al menos los estudios que se hacen de percepción de dolor se fundamentan básicamente en encuestas que se le hace a los pacientes.
con escalas donde pueden medir la intensidad de su dolor y así pues los investigadores pueden asociarlo con lo que estén estudiando en las diferentes rutas. En los animales también utilizamos escalas de medición de dolor. Lo que pasa es que no tenemos la palabra, pero pues tenemos cosas que nos sirven para indicar el estado de dolor, como lo son las expresiones faciales, la posibilidad de emitir algunos sonidos que asociamos con sufrimiento o las posturas corporales. Pero pues bueno, eso sería parte de otro día. Bien, entonces si vamos por partes, vamos a arrancar por acá, que quizás es la parte más larga de toda esta charla y el artículo, porque es justamente de la que más sabemos, o sea, es la más fácil, o bueno, ha sido la más fácil de investigar y de conocer algunos detalles puntuales. La transducción de la señal, o sea, cómo sensores en la piel son capaces de transducir estímulos térmicos, químicos, mecánicos o inflamatorios. Ahí entonces tenemos muchos tipos de receptores a diferentes niveles en un animal. Tenemos estos, por ejemplo, pues, ¿cuál es el común denominador? Que todos estos sensores son neuronas, pero tienen algunas particularidades. Esta, por ejemplo, que ven acá, que corresponde sobre todo a los corpúsculos de Meissner, bueno, algunas otras en piel, tienen esta prolongación de sus dendritas que tiene esta forma tan particular, o sea, como que se enrollara sobre sí misma y se encapsula con la finalidad de transducir o de percibir mucho mejor el estímulo para el cual está diferenciada. Tenemos esta otra posibilidad que es, por ejemplo, la que está en órganos como la lengua para detectar el gusto, con estos procesos periféricos. Miren que el soma de esta neurona está pegada, o sea, las dendritas son córticas y de una están midiendo el estímulo. Y tenemos esta otra donde aquí hay una sinapsis entre la neurona sensitiva y otra célula diferente que se especializó en medir la señal. Este es el caso, por ejemplo, de la retina, del sistema vestibular, bueno, de otro montón de órganos sensitivos. Y tenemos estas, que son las invitadas del día de hoy, los receptores que se clasifican como terminaciones nerviosas libres, donde básicamente son neuronas pseudomonopolares. Miren que aquí esto parece un axón y aquí también, pero realmente el axón es este. Estas son las dendritas, aquí estaría el soma, y los estímulos eléctricos viajan en esta dirección, o sea, desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, se llaman así, terminaciones nerviosas libres, y básicamente son un grupo de ramificaciones dendríticas que se ubican en la piel. Para tener una mejor ubicación y no perdernos mucho con todo este cuento, esta es una representación, una figura más o menos tridimensional de un corte de piel. Y aquí vemos otros receptores, por ejemplo, aquí están los de tacto, los de temperatura, o diferentes a estos, bueno, otros por acá de presión. Y aquí tenemos las invitadas de hoy, las terminaciones nerviosas libres, que están en el epidermis. Entonces, si comparamos lado a lado, el dibujo que teníamos ahora, que era un dibujo plano, pues estas son las dendritas. Cuando habla aquí del ganglio sensitivo, o sea, donde se ubican los cuerpos celulares de estas neuronas, estamos hablando de estos ganglios. Este es un corte transversal de la médula espinal y esto es dorsal, o sea, este es la raíz dorsal ganglionar. Estas neuronas ingresan al sistema nervioso central por la parte dorsal de la médula. Y como aquí se acumulan todos los somas, pues esto aquí sufre un abultamiento que se llama ganglio. Y por último tenemos aquí la integración con el sistema nervioso en esta representación plana, pero que corresponde a esto. O sea, aquí este axón, esta terminal axónica va a hacer integración con un buen número de neuronas que ya irán apareciendo, que conducen la señal hacia el sistema nervioso, pues, perdón, la conducen hacia el cerebro, que aquí pues no me dio para hacerlo, pero que ya lo iremos viendo. La categorización que se hace de este tipo de receptores pues es variopinta, y cuando se animen a leer el artículo, si lo leyeron, ven que llega un punto donde hay una serie de clasificaciones que son un poco como angustiantes.
pero intentaré hacerlo de la manera más resumida y más práctica posible. Básicamente, las fibras sensitivas o las fibras aferentes sensitivas se dividen en dos grandes grupos, las tipo A y las tipo C. Entre las tipo A hay diferentes tipos y entre las tipo C hay diferentes tipos. Por ejemplo, las A, que no son las invitadas de hoy, son las que están principalmente destinadas a censar fenómenos de presión o de tacto. Las A beta, perdón, las A beta. Las A delta son este tipo de neuronas que aquí en sus dendritas pues sensan principalmente estímulos nocivos, o sea, son conductoras de dolor. Y las otras son las fibras C, que también son nociceptivas. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar solamente de estas dos, de las fibras A delta y de las fibras C. Las diferencias en su clasificación inicialmente se fundamentan en su histología. O sea, las fibras A beta son fibras más gruesas, aquí hay unos datos con relación al diámetro, tienen abundante mielina. En cambio, las fibras nerviosas, o sea, las neuronas A delta son un poco más delgadas que las beta y tienen menos componente mielínico. Y las fibras C, pues son las más delgaditas de todas y tienen la particularidad de que son desmielinizadas. Eso también, ¿en qué tiene que ver este patrón de mielina? Pues en esto, básicamente en las velocidades de conducción. Estas son fibras muy rápidas, estas son fibras pues muy lentas. Claro, muy lentas en términos fisiológicos significa que son bastante rápidas. Ahí no alcanzo a ver, pero alrededor de 2,5 metros por segundo, pues es una buena velocidad. O sea, en una persona que midiera o en un animal que midiera 2,5 metros, el potencial de acción por estas neuronas puede migrar desde acá hasta, digamos, una neurona que recorriera todo el cuerpo del animal de 2,5 metros, lo haría en un segundo, ya que pues, son lentas con relación a las otras de forma comparativa, pero son rápidas. Entonces, pues, gran parte de la literatura habla de esto, de las fibras de dolor rápido y las fibras de dolor lento, pero simplemente es algo que da cuenta del resultado de su estructura histológica. Esta sería la misma tabla, aquí tenemos pues la misma caracterización, pero entonces aquí empiezan las cosas chéveres. Basado en esa primera diapositiva, el tema del dolor sigue siendo un tema que está todo por descubrir y además de esta clasificación, pues podemos a su vez clasificar a las fibras A delta en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces hay fibras A delta tipo 1 y hay fibras A delta tipo 2. ¿Por qué? Pues porque acá empezaron los investigadores a tener diferentes, pues como confrontaciones conceptuales, es decir, bueno, ya las tenemos clasificadas desde su histología, pero eso no dice mucho de cómo funcionan. Entonces, más bien clasifiquémoslas además por su función. Y en este caso, las tipo 1 A delta son fibras que sensan más cambios en la temperatura, o sea, comparado con cambios mecánicos o químicos. Perdón, en vez de cambios, estímulos. Estas responden mejor a estímulos térmicos y menos a estímulos mecánicos y químicos. Y las tipo 2, pues lo contrario, responden más fácil a estímulos mecánicos que a estímulos de temperatura. Tienen una menor respuesta. También aquí se utilizan unos términos que son populares en la literatura científica y es hablar del umbral. Si digo esto mismo en términos de umbral, tendría que decirlo más pues así. Las fibras A delta tipo 1 tienen un umbral menor para la temperatura y un umbral mayor para los estímulos mecánicos o químicos. O sea, se despolarizan mucho más fácil con cambios térmicos que con cambios mecánicos o químicos. Aquí, digamos que su potencial de reposo o su potencial umbral es más alto, entonces pues requiere un estímulo mayor para poderse despolarizar y conducir un estímulo, que seguramente lo encontrará pues en esa literatura asociada. No quedando a gusto con esa clasificación, viene otra nueva clasificación, y es dividir las fibras C en dos tipos, porque aquí dicen, pucha, pero resulta que encontramos que hay unas tipo C que sintetizan neurotransmisores que son proteínas, o mejor dicho, son péptidos.
y las bautizan fibras C o neuronas C peptidérgicas. Y hay otras que utilizan otro tipo de neurotransmisores que no son péptidos, o sea, las no peptidérgicas. El neurotransmisor en este caso de la C, pues es esta, la CGRP, o el neurotransmisor CGRP, que es un péptido relacionado con calcitonina. Eso nos da una información interesante como la forma en que modula a la neurona sobre la cual hace sinapsis. Y el otro péptido que sintetizan es sustancia P y que usan como neurotransmisor. Por el lado de las no peptidérgicas está la isolectina B4. ¿Para qué es interesante esto? Seguro esto no lo memoriza uno en un momento, ni estudiando esto en media hora, ni mucho menos en un club de revista. Pero es interesante reconocer que hay todo ese tipo de clasificaciones porque aquí es donde empiezan a aparecer las posibilidades farmacológicas del tratamiento contra el dolor. Y si ya estaban cansados con las clasificaciones, pues hay otra clasificación para las fibras C desde el punto de vista funcional. Entonces, además, dijeron, bueno, esto dice mucho de esta clasificación por tipo, dice el neurotransmisor, del tipo de neurotransmisor que sintetiza, pero no nos dice nada de su función. Entonces, decidieron clasificar las neuronas tipo C según el tipo de receptor que tienen para transducir el estímulo medioambiental. Entonces aparecen las tipos C que utilizan receptores de canal de potencial transitorio, los TRP, las neuronas C que utilizan receptores de la familia MRG y las fibras C que utilizan receptores acoplados a proteína G. Quizás las que más les pueden sonar, pues son estas. Esto habla uno en biología celular harto y esto hay múltiples receptores acoplados a proteína G, pero realmente las más famosas van a ser estas. Entonces, esta cicla es muy popular en los temas de dolor, de la fisiología del dolor. Y bueno, pues muy probablemente uno de estas tablas dice, pues ya, hasta aquí ya llegué, ya morí. Pero no, lamentablemente todavía hay mucha tela para cortar y no, frescos y frescas, que vamos a intentar seguir hablando y vamos a profundizar un poco en estos receptores de canal. O sea, cómo una neurona es capaz de transducir una señal química, mecánica o térmica activando canales en su membrana celular. Y pues con todo el pesar, además tenemos una característica propia de las neuronas o fibras C, y es que hay unas que no son nociceptoras, o sea, hay unas de estas neuronas que en sus dendritas no traducen señales que viajan por las vías nociceptivas, sino que hay algunas de estas que se han descubierto que tienen relación con el prurito, y eso pues es bien interesante, esas ganas de rascarse, esa sensación de quererse rascarse la piel, pues cuando la vuelvan a sentir, al menos es chévere acordarse que esa información está llegando a la médula vía unas neuronas que llamamos neuronas C. Y también están las CLTMT, que estas son, toda esta sigla traduce que son neuronas que tienen un bajo potencial umbral, o sea que se despolarizan muy fácil. Y estas actúan en un fenómeno hermoso que es el sana que sana. O sea, esa sensación placentera que genera sobarse la piel, por ejemplo, ante el dolor o simplemente sobarse repetidamente la piel, ese estímulo es traducido por neuronas tipo C de este tipo y que se interpreta no como dolor, sino como placer. Bueno, aquí cambiamos de modelo, esto lo tomé de este otro artículo escrito por estos dos autores y que está en la revista de las revisiones farmacológicas del 2004. Parece difícil, pero voy a intentar resumirlo. Esto que vemos acá, esta línea de células, sigue siendo la piel, esta es la epidermis, y estas cosas azules son las neuronas o fibras tipo C, las que ya habíamos visto. O sea, estos son los nociceptores, y estas son sus dendritas. ¿Qué expresa la membrana celular de las dendritas de estas células? Pues, como habíamos visto, pues los principales canales o los más asociados son los de la familia de TRP, o sea, los de potenciales transitorios, ese es el nombre completo, pero nadie les dice así. Y pues aquí vienen nuevas reclasificaciones porque hay muchos tipos de estos canales. En resumen, y cosas que pueden ayudar a que esto no sepa a óxido, y es,
Estas dendritas reaccionan ante los estímulos químicos, mecánicos o de temperatura porque abren canales. O sea, estos son canales iónicos, o sea, que permiten el ingreso de iones como el sodio o como el calcio, lo que las despolariza y conduce en un potencial de acción. ¿Qué tipos de canales TRP iónicos hay? Pues hay un montón, toda esta lista y creo que más. Los más famosos son estos, los TRPV1, que son, lo V viene de vaniloide. Vaniloide es porque se descubrieron, o mejor dicho, estos canales reaccionan ante estímulos químicos como un macerado de la cáscara de la vainilla. Entonces, por eso se llaman vaniloides. Entonces, pues, yo no, ahí no profundicé mucho, pero al parecer la vainilla pudiera generar dolor si se la echa uno en la piel, algo así. ¿Cómo se han caracterizado? Pues todo este grupo de acá sirven para traducir señales de calor, este grupo de acá, señales químicas relacionadas con cambios de pH, miren que incluso están discriminadas en los que detectan ácido y en los que son capaces de detectar ácido o base. Estos muchos reactivos químicos, estos reaccionan al frío medioambiental, o sea, la temperatura, y estos están asociados con la hiperalgesia al frío, o sea, aquellos animales que sienten dolor con frío, y pues que donde el resto de los animales están tan tranquilos y ellos están sintiendo dolor. Además, pues, lastimosamente lo que habíamos hablado, no hablaremos de nociceptores viscerales, estos son nociceptores de piel, pero, pues, ¿qué nos dice? Primero que de manera general sabemos que las vísceras tienen menor inervación comparativa. ¿Comparativa con qué? ¿No? ¿Comparada con qué? Con la piel. La piel está llena de terminaciones nerviosas libres. Las vísceras, pues no tanto. Tienen muy poca inervación. Lo curioso es esto, que normalmente las vísceras no conducen una señal dolorosa cuando son cortadas e incluso quemadas. Por ejemplo, esto se prueba en el uso de los electrobisturís. Pero sí son neuronas, o sea, son nociceptores viscerales que sí conducen señales dolorosas por distensión, por tracción, por isquemia y por inflamación. Este lo comparte pues con los nociceptores periféricos o de piel. Esto pues genera dolor, no sé, por distensión de un intestino. Entonces, ese por aumento, no sé, de gases. Ese dolor que sentimos en nuestros intestinos viene porque los poquitos nociceptores viscerales sí se despolarizan por el solo hecho de que se están estirando. Y bueno, y ni hablaba, bueno, este también es uno, la isquemia, por ejemplo, en el caso de una isquemia intestinal o las más populares en el corazón o incluso en el cerebro, de lo cual pues no soy pues, muy bueno como para profundizar. Otra clasificación de estos nociceptores, o sea, de los receptores que están en la membrana de esas fibras, en las dendritas, o sea, ubicadas en esas terminaciones libres en la piel, pues es esto lo traje solo como por curiosidad, lo traje de este artículo publicado en la revista Chesta en el 2011, donde estos señores pues realmente no están hablando de dolor, están caracterizando los mismos canales de membrana, pero en el contexto del aparato ventilatorio, o sea, sí, de la respiración. Entonces ellos descubren, o bueno, no descubren, ellos generan, escriben una revisión donde dicen que, por ejemplo, estos TRP reaccionan a este grado de temperatura. O sea, estos son los receptores que los canales receptores que se abren por frío. Estos por temperaturas más mayores, por resumir, y que también reaccionan a diferentes sustancias químicas, por ejemplo, estos al aceite de mostaza, al ajo, a la marihuana, o estos que seguramente lo han vivido, al mentol, principio que utiliza, por ejemplo, bueno, esos productos de mentolados, que también lo podemos vivir, por ejemplo, cuando nos aplicamos linimentos con mentol en la piel. Esto reacciona al eucalipto, a esta cosa que se me olvidó la traducción, pero son los rollos esos ricos, estos al limón, etcétera, al orégano. Y quería hacer especial énfasis en este, al ají pique o a los chiles. El principio que ya súper conocemos, que es el que activa a estos canales TRPV1, que si nos devolvemos, pues igual están aquí, miren, igual están
en las terminaciones nerviosas libres de la piel, se abren y dejan ingresar un montón de sodio para que esas neuronas se despolaricen por este compuesto químico, la capsaicina. Es el componente químico principal del ají picante y es el que genera pues, la sensación de que pica. Y llamo la atención es porque es el compuesto que más se utiliza a nivel experimental, o sea, para evitar pues generar daños serios o generar dolores que rompan como los conceptos éticos de la experimentación en animales, pues utilizan pequeñas dosis de capsaicina para estimular las terminaciones nerviosas libres y medir esas rutas nociceptivas, lo cual se sabe pues que genera un dolor temporal que se retira fácilmente, o sea, se neutraliza con bases y listo. Y por acá está el chocolate con la anandamida, que viene siendo el principal cannabinoide que se produce de manera fisiológica en los animales. También aparecen algunos canales que actúan, o algunas proteínas de membrana que actúan como receptores antinociceptivos, o sea, receptores que evitan la conducción de dolor. La mayoría son asociados a proteína G y ahí es donde participan los opioides, los cannabinoides, hormonas como la somatostatina, la acetilcolina y en ese caso, pues como son acoplados a proteína G, son receptores de tipo muscarínico, receptores para GABA e incluso receptores alfa-2 adrenérgicos. ¿Cómo se sabe que actúan estas sustancias sobre esas terminaciones nerviosas libres y evitan la conducción de una señal nociceptiva? Pues modulan los canales de calcio, o sea, hacen que se cierren, y si se cierran los canales de calcio, pues no hay ni transporte de neurotransmisores ni exocitosis de neurotransmisores, así que no hay posibilidad de comunicar. Esta neurona periférica no le puede pasar dato a las neuronas centrales. También en transducción, miren pues que ya es más largo de todos, aparece una cosa bien interesante y es el dolor por inflamación. Ese merece prácticamente un capítulo aparte. ¿Por qué? Podemos decir, mejor dicho, que los animales pueden sentir dolor inespecífico si están viviendo una situación inflamatoria. Y ese dolor se puede categorizar al menos de dos maneras, la alodinia y la hiperalgesia. Arranquemos por este. La hiperalgesia es esa sensación de dolor aumentada, sobredimensionada. O sea, digamos que uno tiene dos personas sentadas en dos sillas y a las dos les pega con un lápiz en la cabeza, al mismo tiempo, con la misma fuerza y con la misma velocidad. El uno solamente dice, ay, pues sí, me pegó con un lápiz. El otro reacciona que se quiere morir porque le acaban de pegar con un lápiz, siente que sea un martillo el que le está pegando. Ese sujeto sufre de hiperalgesia. Y esa sensación está, al parecer, bueno, y con muy buenas evidencias, modulada por la inflamación general o pues la inflamación en cualquier parte del cuerpo. Y la alodinia es algo bien curioso, y es ese reporte de dolor ante un estímulo que normalmente no debería ser doloroso. Por ejemplo, pasarle una plumita por la piel a un animal y que ese animal manifieste dolor. Eso se llama alodinia. ¿Cómo se da esa transducción? Pues entonces resulta que tenemos un montón de células que sintetizan y liberan moduladores de la inflamación, un montón de sustancias que pues asociamos con los procesos inflamatorios. Entre ellos están los fibroblastos, los leucocitos, queratinocitos, plaquetas, neuronas, incluso, etc. Y pues esa sopa que define el autor ahí, esa sopa de componentes inflamatorios, pues es inmensa. Ahí puse al menos los que están en el artículo. Algunos nombres son conocidos como las citoquinas, las quimoquinas, las bradykininas, los protones, los radicales libres, los leucotrienos, la sustancia P, la serotonina, las prostaglandinas, los tromboxanos. Este es uno pues, que también empieza a ser de mucho estudio, el factor de crecimiento neuronal, o sea, este estimula el crecimiento de neuronas, pero también se liberan en procesos inflamatorios, el ATP y la histamina. Entonces, si volvemos a nuestra invitada, esta es la terminación nerviosa libre que está en la piel. Aquí hacemos un zoom. Entonces tenemos el zoom de la membrana celular de esa dendrita en la terminación nerviosa libre. ¿Qué encontramos ahí? Pues este que está aquí
representado es los TRP, o sea, los canales de los que hablábamos hace un ratito, o los receptores de canal transitorio que hablábamos hace un momentico, están ubicados pues en estas membranas. ¿Qué se sabe? Por ejemplo, que al parecer las quimoquinas y las citoquinas modulan la apertura de estos canales, que son canales iónicos, o sea, permiten que ingrese sodio o en algunos casos calcio, y pues eso despolariza la membrana y conduce una información por toda la neurona. ¿Qué significa que modula? O sea, modula es que directamente no los abren, o sea, la unión de una quimoquina o una citoquina no abre este hueco del canal, pero sí sensibiliza sí lo sensibiliza. O sea, recuerden que esto está construido de proteína y al parecer pues hace que las uniones más o menos comiencen a abrir el huequito para que venga un estímulo diferente que sí sea nociceptivo y abra mucho más fácil el canal. Por eso aparece la hiperalgesia. Lo mismo pasa con los leucotrienos, el tromboxano y las prostaglandinas. También pueden generar esa sensibilización, esa presensibilización de estos canales. Y sabemos pues que estas también se producen moduladas por las quimoquinas y las citoquinas. Ahí entonces aparece, tenemos evidencias desde hace muchos años de que esto es real, porque pues cuando usamos fármacos que inhiben la producción de principalmente estas prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, vemos que de la misma manera se reduce la manifestación de dolor en los pacientes. Entonces, miren qué interesante, es ¿cómo se dice? Un mecanismo que clínicamente hemos usado mucho, pero que todavía no está del todo claro. O sea, está claro farmacológicamente cómo se inhiben estas, pero cómo actúan estas sobre las terminaciones nerviosas libres, pues no mucho. También, pues hay otras dos dudas importantes. Una es que quizás cualquiera de estas sustancias de la ropa inflamatoria puede afectar la conducción de la señal, pero en el interior de la dendrita, o sea, en el citoplasma. O sea, algunas de estas pueden ingresar y modular los receptores desde adentro, por ejemplo, en la fosforilación o en las cascadas de señalización intracelular que pueden incluir la apertura de estos canales desde adentro. Hay algunos tipos de estos canales que se abren desde adentro, no desde afuera. Y la tercera opción es que algunas de estas pueden entrar y ir hasta el núcleo, que por supuesto está bien lejos, miren, tendría que hacer todo este recorrido y afectar la producción de proteínas. Por ejemplo, la transcripción de estos canales. Entonces, si hay más o menos de estos canales en la membrana, pues la transducción de la señal dolorosa va a ser diferente. Entonces, pues esas son preguntas que aún están por responder. Si nos vamos a la segunda parte, pues hablamos de una transmisión de la señal hacia el sistema nervioso central. Entonces aparece aquí nuestra invitada. Ya no hacemos un zoom de las dendritas, sino de lo que se parece a un axón, pero básicamente es para ver cómo se conduce la señal eléctrica o el potencial de acción por toda su membrana. Aquí viene lo fácil. O sea, si ya sabemos o recordamos algo de fisiología, pues la conducción del potencial de acción por toda la acción es como siempre. Estos que están acá pintados son canales de sodio que se abren por voltaje y que, como se mencionan en la literatura, esta es la forma en la que se denominan NAF, que traduce sodio voltaje. O sea, estamos hablando de canales que dejan ingresar sodio y que se abren porque esta membrana viene despolarizándose. Ahora, vuelvo y juega, puede que sea repetitivo, pero ¿quién despolarizó la membrana? Se despolarizó desde acá por la apertura o no de los canales, por ejemplo, de los TRP que mencionábamos, que veníamos hablando de ellos. Entonces, eso se conduce y por acá pues ya se empiezan a abrir estos canales de voltaje. Entre otras, pues hay muchos tipos. Hay canales de voltaje para el sodio que se llaman 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9. ¿Cuál es el más famoso y el que mejor se ha estudiado para dolor? El 1.7. Vuelve y juega. Uno escucha a un señor hablando por una pantalla a las 6:50 de un viernes y uno dice, qué mamera, que es eso tan aburrido. Pues no, simplemente es una información valiosa en el sentido en que en el momento en que más conozcamos de los canales de sodio dependientes de voltaje 1.7, pudiéramos diseñar fármacos que inhiban la transmisión de la señal nociceptiva
a nivel de los axones. Y pues no atacamos aquí, sino que atacamos aquí, cerramos esos canales y pues si no hay potencial de acción, no viaja información. Los otros son los CAF, pues si ya de uso, pues son canales de voltaje, pues canales que se abren por voltaje, pero que no dejan ingresar sodio, sino calcio. Calcio necesario, por ejemplo, para el movimiento de sustancias en el citoplasma, o sea, bueno, sustancias empaquetadas, vesículas, casi que no me acuerdo, o los fenómenos de exocitosis de neurotransmisores. Este ha sido bien reconocido porque sobre ellos se actúa un fármaco que conocemos y es la gabapentina. ¿Por qué? Porque al parecer estos canales siguen estando activos en dolores de tipo neuropático, en las fibras C, o sea, en las neuronas delgaditas, en la C. ¿Qué es un dolor neuropático? Es uno del que no vamos a hablar, pero es cuando estas neuronas se cortan. O sea, si usted sufre una lesión donde las neuronas que contienen fibras tipo C o tipo A delta que conducen dolor se cortan, pues usted pierde la capacidad de conducir dolor por ellas desde la piel, pero siguen manifestando dolores erráticos, o sea, conocidos como neuropáticos. El pedacito que quedó de la neurona aquí se sella y estos canales se siguen abriendo, se siguen despolarizando estas neuronas y el dolor puede continuar siendo normalmente de tipo crónico, más que agudo. Y bueno, este tipo de conducción por canales de voltaje de sodio para tanto a nivel periférico como en como en el que vamos a empezar a hablar a nivel central. Entonces, haremos un corte de la médula espinal, pues tenemos este dibujo, este vuelve a ser la porción dorsal de la médula espinal y este es el ganglio dorsal. Si hacemos un zoom, pues tenemos esta situación que aparece en el artículo, que es, hay veces es difícil de entender, voy a intentar hacerlo. Recuerden que aquí tenemos esta parte interna de la médula espinal que conocemos como sustancia gris, o sea que aquí están todos los cuerpos o los somas de neuronas, y aquí está la sustancia blanca, o sea que las neuronas, los axones de las neuronas ingresan por acá, o sea, por acá están llegando un montón de neuronas ya, y aquí hacen sinapsis con dendritas que están ubicadas acá en cuerpos neuronales. Estudiar la médula espinal ha sido todo un reto. Por eso iniciaba la transducción como que miren que es de lo que más sabemos, pues porque es lo más fácil de estudiar. O sea, los nervios se ven, las neuronas son fáciles de localizar. Aquí no tanto. Aquí si han tenido la oportunidad de ver un corte de médula espinal fresco, uno no ve que aquí esto está separado por tracto, o sea, que hay un montón de axones y grupos de neuronas que uno no ve a ojo pelado, y mucho menos microscópicamente. Se necesitan técnicas especiales para determinar cómo están repartidas aquí las neuronas. Y esto se llama el asta superior del H. O sea, como esto forma un H, estas son las astas dorsales o superiores, estas son las astas ventrales o inferiores. Entonces, si hacemos un zoom de este pedacito, pues nos encontramos con esto. O sea que todo esto sería la materia gris. Aquí hay un montón de neuronas listas para hacer sinapsis ¿con quién? Pues con los nociceptores, o sea, con las neuronas o las fibras A delta o A beta o las tipo C que ya vimos, que vienen trayendo información desde la piel. El dato es, estos se llaman láminas. Entonces, esta es la lámina 1, lámina 2, lámina 3. Las personas que han descrito cómo están repartidas aquí las neuronas las han dividido en diferentes láminas. ¿Y qué se sabe? Que, por ejemplo, las A delta hacen sinapsis con neuronas en la lámina 1, o sea, la más periférica, digamos que la que queda por acá. Que las C hacen sinapsis con neuronas que están en la lámina 2, o sea, las que siguen. Y las A beta, que recuerden que estas conducen son señales, por ejemplo, de tacto, no de dolor, pues ocupan tanto la lámina 3 como la lámina 4. O sea, esto ya pasa a ser como neuronas más profundas. Hay veces las podemos caracterizar así porque están más adentro en esta H de sustancia gris. ¿Para qué sirve esta información? Pues digamos que uno dirá, pues para que lo rajen a uno en un parcial, pero tiene mucha utilidad. Por ejemplo, si logramos vía quirúrgica impactar sobre estas neuronas de una manera muy precisa, imagínense todo el potencial que tenemos. Podemos controlar situaciones de dolor con mejores intervenciones y muchísimo más precisas.
pero ahí vamos entendiendo eso. Entonces, si volvemos aquí, tenemos el mismo corte de la médula espinal y este churumbelo aquí, o este cilindro que puse aquí color crema, digamos que es una proyección tridimensional de la médula espinal, que si nos dirigiéramos siguiendo el láser hacia arriba, pues llegaríamos al cerebro. Fue mi mejor esfuerzo. Entonces, pues, ni modo, no encontré una médula gratuita. ¿Qué tenemos? Entonces, que por acá, por la porción dorsal, ingresan todas las aferentes primarias. Miren que estoy jugando con los términos. Cuando digo aferentes primarias, estoy diciendo las fibras C, las fibras A delta, que están transduciendo el dolor desde la piel. Entonces, ellas ingresan por acá, por el asta. Y aquí hacen sinapsis con otras neuronas que están en esas láminas. Ya vimos en cuáles. Estos somas, si son de la A delta, entonces están en la lámina más superficial. En la segunda lámina, entonces hacen sinapsis con neuronas tipo C. En fin, o sea, estimulan a estas neuronas que llevan o proyectan sus acciones hacia el cerebro. Ese es el datazo. O sea, aquí apenas vamos entrando al sistema nervioso central. Algunas de estas neuronas, o que ya vamos a empezar a llamar proyecciones o aferentes, pero secundarias, o aferentes dentro del sistema nervioso central, es lo mismo. Estas pueden ser acá o inhibidoras o excitatorias. Y pues ya iremos ampliando más de eso. ¿Qué vemos? Y este es un dato puntual, ya está más que caracterizado que el neurotransmisor que utilizan las fibras C, las fibras A delta para hacer sinapsis con estas neuronas de aferentes secundarias es el glutamato. O sea, son sinapsis siempre excitatorias. O sea, aquí siempre el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Por otro lado, vamos a ver, ya más adelante, que las modulaciones que bajan, o sea, miren el destino de la flecha, desde el cerebro también vienen proyecciones, o sea, neuronas, acciones de neuronas que vienen por diferentes tractos que pueden modular esta sinapsis. Entonces aquí la cosa ya comienza a ser un poco más compleja, y es, hasta aquí vamos muy bien y parecía que fuera un fenómeno como un enchufe. Información entra, información se interpreta, pero no, también depende de la información que baja del cerebro y que puede modular el comportamiento de esta sinapsis. O sea, si esta era una neurona excitatoria, aquí le puede descargar, esta que baja, le puede descargar neurotransmisores inhibidores que evite interpretar la señal que viene desde la piel y de esa manera bloquear el dolor. Y súmele que entre todo este mare magnum de neuronas hay interneuronas que pueden tanto modular estas como modular estas. Y lo más curioso, incluso pueden modular a nivel de los axones, lo que más o menos conversábamos ahora. Digamos que esta aferente primaria, que es una fibra C, descarga aquí glutamato, despolariza hasta el potencial de acción va emberracado para el cerebro y traque. Acá se encuentra con esta interneurona descargándole neurotransmisores inhibidores que le cierran los canales de sodio dependientes de voltaje y ya no hay interpretación a nivel superior. Así que bueno, esto se nos vuelve ya un poco complejo. En esa proyección, pues entonces esta imagen que es del artículo original, que es una muy buena mapa. Aquí está el mismo corte de la médula, estas son las aferentes primarias, etcétera. Aquí vamos a ver más datos, por ejemplo, que por acá en estas láminas profundas, como hasta donde ingresan las neuronas o las fibras A beta, se conocen como neuronas de rango dinámico amplio, o por su sigla WDR. ¿Qué significa eso? Pues que por acá hay un montón de neuronas que pueden hacer sinapsis con estas sinapsis y con otras sinapsis de las que bajan y modular la intensidad del dolor. Pero esto pues sabemos, o bueno, yo sé muy poco y el artículo no ampliaba más de ahí. Tenemos estas acciones o proyecciones de las neuronas que van hacia arriba. ¿Se acuerdan que ahora las pintábamos como la neurona que subía, el axón que subía la información hacia el cerebro? Pues esas acciones se reparten en tactos, que seguro lo recuerdan por allá de anatomía, de histología, incluso de fisiología, que pues a no dar mucha vela, los tractos se llaman el espinotalámico, que es la ruta donde están más o menos el 80% de las neuronas que conducen nocicepción en primates.
Esto es su definición nos da mucha información, nos dice, es un tracto que arranca en la médula espinal y que finaliza en el tálamo. También está el espino cervicotalámico, que es el donde está la mayoría de las neuronas que conducen información nociceptiva en carnívoros, y el espino parabraquial, que es el principal tracto en roedores. Vuelve y juega. Importancia de esto, pues que dependiendo de donde yo estoy estudiando, y si ya me meto a buscar cosas en el médula espinal o en el cerebro, esta es información que hay que tener. ¿Qué pasa con esa proyección? Pues todos estos axones suben y a donde llegan pues pasan diferentes cosas. Por ejemplo, los axones que finalizan en lo que se llama el núcleo parabraquial, o sea, este grupito de neuronas que están acá en el tallo encefálico y que conforman eso que se llama núcleo parabraquial, ahí normalmente es un centro de control que genera diferentes dimensiones de la experiencia dolorosa. También está este otro núcleo de neuronas aquí en azulito, muy cercano al parabraquial, que se llama el núcleo gris periacueductal. Recuerdan que por acá baja un acueducto, que llamamos así. Entonces, como también es sustancia gris, porque son pues, núcleos de neuronas, cuerpos de neuronas, pues ahí, y en este otro, que es el núcleo medular rostral ventral, me fue la paloma en la traducción, está por acá, pues ahí también pueden llegar a hacer sinapsis esas neuronas que suben la información, y ahí entre estos dos pues también se dan modulaciones, pero modulaciones de las respuestas. O sea, recuerden que aquí va a haber una interpretación a diferentes niveles y se van a emitir respuestas nerviosas que van a salir del sistema nervioso central. Pues estos dos núcleos de neuronas se encargan de modular el tipo de respuesta ante el dolor. ¿Qué sabemos? Pues que a nivel del núcleo parabraquial, el neurotransmisor que se usa es este, pues que está, es el NK1, que, asociado con un neurotransmisor que es la sustancia P. Vuelve y juega. Importancia de esta, pues la modulación farmacológica a este nivel, o sea, a nivel superior nervioso. Otra cosa muy interesante de la proyección de la señal del nervioso es que, pues como buen sistema nervioso, tiene mucha plasticidad. Y aquí uno respira porque más, pues más. Resulta que este es el modelo básico. Aquí veníamos entrando la información, haciendo escenarios acá y proyectando para arriba, para el cerebro. Si hacemos nuevamente zoom en esta sinapsis, pues nos encontramos más o menos con esto. Estas son las dos membranas ahí haciendo sinapsis. Ya sabemos que el neurotransmisor que se libera aquí siempre es glutamato y que es excitatorio, pero también puede ser en algunos casos péptido modulador de calmodulina o sustancia P. ¿De qué sabemos mucho? De glutamato. Ahora, esta neurona verde, la que va a despolarizarse o no para llevar la información hacia el cerebro, que vendría siendo esta, la amarillita, pues tiene muchas variantes. Resulta que el glutamato se puede unir a 4 tipos diferentes de receptores. 3 de ellos, que son los más famosos quizás, per se son canales. O sea, el receptor NMDA, NMDA es un canal de sodio, el AMPA y el cainato. O sea, cuando se pega aquí el glutamato, se abre este canal y despolariza la neurona. Pero también está este otro tipo de receptor para glutamato, que miren que no es un canal, sino que es de tipo metabotrópico. Eso significa que aquí se pega el glutamato, este receptor genera, por ejemplo, una señal intracelular vía proteína G que termina abriendo o a estos receptores o a canales de sodio que estén pues, aquí en la membrana. Entonces, estamos hablando de la plasticidad, de que esto puede cambiar muchísimo. Y el principal cambio en la nocicepción son la intensidad y la duración de los estímulos dolorosos. O sea, animales que estén permanentes, entre más intenso o entre mayor duración tenga un dolor, el tipo de canal que se expresa en las neuronas que proyectan, o sea, en las de segundo nivel, puede cambiar. Ay, entonces uno dice, no, como era muy, no, porque no es un solo receptor y ya, y listo, y te pegó, no, pues esto puede cambiar. ¿Qué significa? Que el número de estos receptores o el tipo de receptores puede aumentar normalmente si la intensidad y la duración del estímulo nocivo se mantiene. Lo que puede generar un problemón acá porque estas células, digamos que ya aprendieron una nueva cosa, o sea, eso es lo que define la plasticidad.
y es que ponen muchos más de estos canales, o sea que se despolarizan mucho más fácil y por lo tanto pues conducen más fácil las señales de dolor. Fenómeno que se conoce como sensibilización a nivel central y que el autor nos cuenta que es una cosa que es de mucho interés, sobre todo para anestesiología, o sea, para las prácticas preanestésicas relacionadas con la analgesia previa, durante y después de la anestesia. El fenómeno se llama así, sensibilización central, y que da cuenta de un fenómeno de plasticidad, o sea que estas neuronas pueden cambiar el tipo de canales o el tipo de receptores que expresan en sus membranas y por lo tanto el patrón de despolarización. Y si eso no puede enredarse más, pues aparece esta maravilla que desde 1965 Wall y Melzack la definieron como la teoría del control de puerta. O sea, como que aquí a nivel de la unión entre las fibras que traen la información desde la piel, o sea, las C o las A delta, y las neuronas que van a subir la información hacia el sistema, hacia el cerebro, pues funciona como una puerta que tiene dos controles. Brevemente lo voy a explicar. Entonces, y aquí las que van a cobrar importancia son esas interneuronas que pintábamos con 4 diapositivas atrás que aparecían y que modulaban la sinapsis ahí en la médula espinal. Esas interneuronas son estas dibujadas en la mitad y que tienen la letra I. La letra P da cuenta de las neuronas de proyección, o sea, las que suben por los tractos que ya mencionamos, el espinotalámico, etcétera, los otros, y que llevan la información hasta el cerebro. Y la L y la S son las neuronas que son los receptores de dolor, o sea, las C o las A. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que S y L da cuenta de las slow o de las small, perdón, o large. Las grandes son las neuronas que tenían axones más grandes, o sea, las neuronas tipo A, y estas están asociadas con con la traducción de estímulos de tacto. Las small, o sea, las de axones delgados, son las fibras C principalmente, o sea, las asociadas con estímulos de dolor. Entonces, en la médula espinal ocurre esta locura. Entre ellas hay neuronas inhibitorias y la sinapsis con esta. Entonces, si no se estimula ni el tacto ni los nociceptores, la interneurona que está ubicada a nivel de la médula espinal dispara aquí y mantiene esta neurona hiperpolarizada, lo que significa que le baja mucho el umbral del dolor y difícilmente esta neurona pues conduce una señal dolorosa. Pero si la señal ingresa desde una neurona de tacto, como las A beta, pues hace dos cosas. Primero, pues va y estimula también hace sinapsis con las neuronas que proyectan dolor. Pero aquí hay un cachito, o sea, una desviación de los axones que estimulan o excitan a la interneurona. Y la interneurona, a su vez, inhibe esta sinapsis aquí e inhibe esta, esta sinapsis aquí. Lo que significa que un receptor como los corpúsculos estos que hay en la piel, que traducen tacto, aunque tienen proyecciones, aunque hacen sinapsis con rutas del dolor, pues estas interneuronas las inhiben y evita que una sensación que sea tacto se interprete como dolor y, mejor dicho, se interprete como tacto. Y por el lado del dolor, pues pasa esto. Esta es la fibra C, pues esta es la ruta que ya venimos describiendo y aquí sentimos dolor. Pero entonces, la fibra C tiene que inhibir a la interneurona, pues para que no haga esto, para que no inhiba la sinapsis acá. Y pues de esa manera queda el camino libre para llevar la señal nociceptiva de dolor. Vale. Aquí pasa un montón de cosas, por ejemplo, cuando se mezclan dos dolores o la sensación del sana, bueno, etcétera. Es la locura, pero ahí vamos. Además, súmele que estas interneuronas, que son aquí las protagonistas para abrir o cerrar la puerta para el dolor, pues se categorizan como inhibitorias o excitatorias, dependiendo de los diferentes neurotransmisores que liberen. Pero pues hasta ahí. Bueno, entonces a nivel de cerebro, y ya vamos acabando, donde ocurre la modulación. Entonces, ¿qué pasa por allá arriba? Hay diferentes sitios del cerebro que sacan información
hacia el núcleo periacueductal. ¿Se acuerdan que aquí llegaba la información? Si no se acuerdan, pues miren, aquí venía por este tracto y acá se interpretaba en el núcleo periacueductal. Pues resulta que este núcleo periacueductal tiene un montón de sinapsis que vienen de muchas partes del cerebro y que lo pueden, como bien lo definimos, modular. O sea, la respuesta del dolor puede cambiar según lo que esté pasando en muchos sitios en el cerebro. Además, este núcleo periacueductal pues lleva la información hasta el núcleo de la médula rostral ventral y también a este otro sitio que es el locus coeruleus, que bueno, no vamos a hablar mucho. También para eso, para regular las salidas, o sea, cuál va a ser el efecto de sentir dolor a nivel nervioso. Se sabe que aquí aparecen dos neurotransmisores muy importantes. El primero es el 5-HT o más conocido como serotonina, y el segundo es la archifamosa noradrenalina. ¿Qué sabemos? Que la noradrenalina en estas rutas, pero de salida, o sea, estas ya no son aferencias, sino eferencias. Cuando sale la información que se interpretó como dolor hacia el cuerpo del animal, puede ser vía serotonina o vía noradrenalina. Y lo interesante acá es que la noradrenalina, vía receptores alfa 2, actúa como inhibidoras del dolor. O sea, modulan esto aquí para que no se sienta dolor. Y el principal ejemplo que podemos echar mano es cuando ante la respuesta de luchar o huir, o cuando tenemos una situación de estrés, tenemos un dolor y o sea, cuando tenemos un estímulo nocivo y estamos en una situación de estrés, o sea, llenos de adrenalina circulando, esa adrenalina está inhibiendo la interpretación del dolor. Y por el lado de la serotonina, pues no sabemos, sino que ahí está, pero todavía no es claro si es pro o antinociceptiva. Pero todo indica que es pro, o sea que la serotonina puede incrementar la modulación del dolor, o sea, hacerlo más. Hay otras cosas como los controles inhibitorios de noxas difusas, que todavía son materia interesantísima para estudiar, como aquello de que si uno siente un dolor en una parte de la piel, lo puede anular produciendo un dolor en otra parte. Y es curioso, pero pasa. Parece que es en estos núcleos de integración, miren que por acá está la corteza somatosensorial, entonces si por acá llega información de, no sé, de diferentes partes del cuerpo. Recuerden que aquí se pueden formar los homúnculos, como que ocurre un cortocircuito y entonces anula la información de un estímulo nocivo en una parte utilizando un estímulo nocivo en otra parte. Pero eso todavía está por profundizar. Así que pues ya, no más, ya esto ya es mucha información. Y por último nos queda la percepción. Y la percepción, pues, es muy fácil. Resulta que nuestros cerebros animalescos pues, son una máquina de integrar señales y de vendernos un mundo que consideramos como el mundo real, incluido el dolor, el placer, ver, tacto, gusto, propiocepción, etcétera. Amor, dolor, perdón, dolor ya lo dije, amor, rabia, eh, entre otras. Y pues ahí vamos. ¿Qué hacen estos duros neurocientíficos? Pues investigan algunos de esos engranajes y ahí nos van contando cómo arman estas rutas. Y pues, acabado. Muchas gracias por estar por acá. Ya, Listo, compas. listo, profe, muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden realizar en el chat